La razón por la que arrestaron a mi papá no fue violencia, no fue droga, no fue nada ilegal en sí. Fue una regla tan extraña que nadie la cuestionó hasta que fue demasiado tarde. En mi casa existía una regla que, sin exagerar, probablemente era la más rara de todo el estado. No se permitían puertas cerradas, nunca, ni la de mi habitación, ni la del baño, ni siquiera la del closet, especialmente cuando nos cambiábamos. Los adolescentes esconden cosas, decía mi papá. Tatuajes, pastillas, uno nunca sabe. Para él era protección. Para mí era vivir sin privacidad. Mis amigas no lo entendían. Nadie lo hacía. Una vez, Carmen vino a casa. Estábamos haciendo tarea, y cuando terminó, me levanté a cambiarme el uniforme, en medio de la sala porque no tenía otra opción. Mi papá estaba sentado ahí, leyendo el periódico, y cada pocos segundos levantaba la mirada. No decía nada, pero miraba. Carmen se acercó a mí y susurró: «Esto está muy raro». Yo quería desaparecer. Mi hermano mayor ya había escapado a la universidad, y todos sabíamos que no era solo por estudiar, era por esto también. Yo hacía lo mismo, contar los días para irme. Mi mamá intentaba ayudar, pero sin enfrentarse directamente a mi papá. Era como si jugara en dos bandos al mismo tiempo. Un día, mientras doblaba toallas, dijo: «La ducha tiene vidrio esmerilado, solo se ve la sombra». Era su forma de darme algo de privacidad, sin romper la regla. Después hizo algo aún más inteligente. Reorganizó mi cuarto. Colocó el espejo de cuerpo completo en un ángulo donde, desde la puerta, parecía que todo estaba visible. Pero no lo estaba. Había un punto ciego. Un espacio pequeño. Perfecto. Si te movías rápido podías cambiarte sin que nadie lo notara. Me volví experta. Cambios de ropa en 30 segundos. Ropa escondida en lugares estratégicos. Movimientos calculados. A veces me cambiaba cuando mi papá estaba distraído viendo la tele. Otras veces mi mamá lo llamaba justo en el momento exacto para ayudar con algo. Era como vivir en una operación secreta, dentro de mi propia casa. Y por semanas funcionó. Mi papá creía que su sistema era perfecto. De hecho, presumía en el trabajo sobre su sistema de visibilidad. Decía que así me mantenía segura. Pero entonces, todo se derrumbó. Fue un fin de semana. Yo acababa de regresar del entrenamiento de atletismo. Estaba sudada, incómoda, desesperada por cambiarme. Mi papá estaba en una videollamada en su oficina. Mi mamá había salido a comprar, y justo en ese momento llegó Roberto, un compañero de trabajo de mi papá, a dejar unos archivos. Yo no podía esperar, así que hice lo de siempre. Fui a mi punto ciego detrás del espejo y empecé a cambiarme rápido. Pero Roberto no conocía la casa. Entró buscando la oficina, y desde su ángulo. Lo que vio no fue un truco de espejo. Vio a una chica adolescente escondiéndose detrás de muebles para desvestirse. Se quedó congelado. Apartó la mirada inmediatamente. Pero cuando habló, su tono era serio. «¿Dónde está tu padre?». Señalé la oficina, y él fue directo hacia allá. Desde el pasillo, escuché todo. «Carlos, tu hija se estaba escondiendo detrás de muebles para cambiarse. Mi papá confundido. Ella sabe las reglas. No se cierran puertas». Silencio. Luego Roberto, más firme: «Carlos, se estaba escondiendo para cambiarse. Eso no está bien. La estás haciendo sentir insegura». Ese momento fue cuando todo cambió. A la mañana siguiente todo explotó. Tocaron la puerta antes del desayuno. 2 trabajadores sociales. Nos separaron inmediatamente. Mi papá en la cocina, mi mamá en el cuarto, yo en la sala. «¿Puedes explicarme las reglas de tu casa sobre cambiarte?», preguntó la mujer. «No puedo cerrar puertas, nunca, ni para cambiarme». Anotó algo. «Entonces, ¿sentiste la necesidad de esconderte?». Intenté explicar lo del espejo, pero decirlo en voz alta lo hacía sonar peor. «¿Desarrollaste estrategias para tener privacidad?». Más notas, más silencio. Luego hablaron con mi papá. «Señor, ¿puede explicar por qué su hija no puede tener privacidad?». «Es por seguridad», dijo. «Los adolescentes esconden cosas». «Es su cuerpo», respondió ella. «¿Qué exactamente cree que está previniendo?». Mi papá empezó a perder seguridad.
Podría autolesionarse, esconder drogas. Cada palabra lo hacía sonar más extremo. Le preguntaron todo. Había cámaras. Podía cerrar la puerta del baño. Podía cerrar su habitación por la noche. Cada respuesta empeoraba la situación. Revisaron la casa, mi cuarto, el espejo, la ducha. Incluso llamaron a mi escuela. Confirmaron que yo era buena estudiante, sin problemas, sin historial. Pero eso ya no importaba, porque el problema no era yo, era la regla, y lo que implicaba. Roberto ya había contado todo, incluso cómo mi papá presumía su sistema en el trabajo. Necesitamos investigar más, dijo la trabajadora. Mencionaron visitas supervisadas. Mi mamá empezó a llorar. Por favor, solo es una regla tonta. Pero incluso ella sabía que ya no sonaba tonta. La investigación duró 3 semanas. 3 semanas de tensión constante. Mi papá tuvo que asistir a clases obligatorias de paternidad. Clases sobre límites, sobre privacidad, sobre respeto. El reporte final fue claro. No había abuso, pero sí límites gravemente inapropiados. Y eso requería intervención. La regla de las puertas desapareció ese mismo día. Y con ella todas las demás reglas de vigilancia. Por primera vez en años, pude cerrar una puerta y nada pasó. Nadie se volvió delincuente. Nadie escondió nada. Solo hubo silencio, privacidad y una sensación extraña, como si por fin pudiera existir en mi propia casa. Ahora dime algo. Si tú hubieras vivido con esa regla, ¿la habrías obedecido como querían o habrías encontrado tu propia forma de romperla?